Shalom Aleichem, que la paz de Yahweh sea con cada uno de nosotros. Vamos a seguirnos santificando con la Torah y el Brit Hadashah de Yahweh, nuestro Elohim. Vamos a analizar el capítulo 12 de la carta de Shaul a los Hebreos. Capítulo 12, en el verso 1 dice así: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos israelitas, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de nuestra emuná, fe, quien con la sinjá puesta delante de Yahweh soportó la ejecución en el madero, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Yahweh. 3. Consideren pues a aquel que soportó tal oposición de pecadores contra él mismo, de los que se opusieron a sus propios seres, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y estás ya olvidando la exhortación que como hijos habla con ustedes: Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahweh, del Marjá Yahweh, ni desmayes cuando eres por Yahweh corregido. Tojeja, dice aquí, exhortado. 6. Porque el Marjá Yahweh al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe. Si sufren el castigo, Yahweh los presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Abba no castiga? Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son bastardos y no hijos. Además tuvimos padres de nuestra carne para disciplinarnos, y los respetábamos, los venerábamos. ¿Cuánto más razón, si estamos sujetos al Abba de Rahim, viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por poco tiempo, como a ellos les parecía, pero Yahweh nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su naturaleza Kadosh. En el presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados a través de ella, les da después frutos de Shalom. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas que flaquean, hacer derechos los pasos a sus pies, para que lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la Shalom con todos y la Kedushá, sin la cual nadie verá a Yahweh. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Vamos a analizar el capítulo 12, pero enfocado a entender quién o qué representa o qué es el monte de Sión. Porque Israel se gloría del monte de Sión. La escritura habla del monte de Sión. En varias escrituras. Hay varias escrituras que se van a cumplir para el monte de Sión. Apocalipsis 14 es una de las principales escrituras que Yahanan, mal llamado Juan, dice que en su visión vio al Cordero de Yahweh sobre el monte de Sión, y con él 144,000 escogidos que habían sido redimidos como primicias de entre las gentes de las naciones. En este caso, Yahweh nos da la oportunidad a nosotros que no tenemos un origen israelita, en este caso materialmente hablando, no tenemos un acta de nacimiento que avale que somos israelitas, pero al momento de recibir a Yahshua como nuestro Mashiach, automáticamente pasamos a ser israelitas y más que israelitas. Fíjese lo que estoy diciendo. Israelitas y más que israelitas, porque hemos recibido al verdadero Mashiach, mientras que Israel todavía lo está esperando. Bueno, allá ellos.
Siguen confundidos, siguen engañados, no los juzgamos, comprendemos que ellos están en un engaño y que Yahweh lo permite. Dice que mismo Yahweh les puso un velo en sus ojos para que no comprendan, pero les será quitado cuando reciban a Yahweh. Entonces, todas estas, capítulo 12 de Hebreos, lo estamos analizando para entender quién es el monte Sión o quién representa el monte Sión y dónde está el monte de Sión, ¿verdad? Bendito sea su nombre para siempre. Pero para llegar al monte de Sión yo tengo que aprender a ser disciplinado, tengo que vivir en santidad, porque Yahweh habita en el monte de Sión. Si yo quiero llegar al monte de Sión tengo que ser muy disciplinado, muy respetuoso al nombre de Yahweh y sobre todo, vivir en santidad, ¿verdad? Vivir en Kedushá, porque sin Kedushá, sin santidad, nadie verá a Yahweh. Y si queremos ir al monte de Sion, donde Yahweh habita, tenemos que vivir en santidad. En pocas palabras, aprovechar mucho mi oportunidad que Yahweh me da. Porque no es cualquier lugar el monte de Sion, donde Yahweh tiene su casa, donde Yahweh tiene su habitación. En pocas palabras, la casa representa la quejilá. En pocas palabras, la quejilá de Yahshua está en el monte de Sion, donde habita Yahweh. Bendito sea su nombre para siempre. Pero tengo que, como decía aquí, tengo que aprender a ser corregido, a ser disciplinado. Si materialmente fuimos disciplinados por nuestros padres materiales y debimos haberlos querido y haberlos respetado, que en muchos casos no se daba, ¿verdad? Porque muchos de nuestros padres fueron muy duros con nosotros. Lo digo en mi caso, mi madre fue muy dura conmigo, pero lo hacía por mi bien y yo no lo comprendía. Hoy comprendo que lo hacía por mi bien y Yahweh la bendiga, ¿verdad? Aunque ya no está conmigo, ya durmió, pero Yahweh la bendiga, porque ella me decía, yo lo hago por tu bien, yo digo, pero se le pasa la manita. Bueno, ella sabe lo que hacía, a veces nosotros como hijos no entendemos. Yahweh nos va a corregir y a veces no es bueno, parecemos como si no fuera bueno o no fuera causa de alegría la corrección, pero es para mi beneficio. Más si quiero ir al monte de Sión, más si quiero ser perfeccionado en el monte de Sión. No hay otro lugar donde yo vaya a ser perfeccionado, sino en el monte de Sión. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces dice en el 11, en el presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados a través de ella, les da después frutos de shalom. Yo quiero ser hijo de Yahweh, tengo que aprender a ser disciplinado, a ser corregido aún por él. Dice en el 12, por lo cual alzar las manos caídas y las rodillas que flaquean, hacer derechos los pasos a sus pies para que lo cojo no se salga fuera del camino antes que sea sanado. Fíjense lo que está diciendo aquí, lo voy a volver a repetir, dice en el verso 13, hacer derechos los pasos a sus pies para que lo cojo no se salga fuera del camino antes que sea sanado. Para esto es la corrección de Yahweh. Si yo verdaderamente, si yo le digo a Yahweh, si yo verdaderamente quiero ser su hijo, entonces Él me va a corregir para que no me salga del camino. Si me ve que me voy saliendo del camino, me va a traer al camino, pero con su varita, ¿verdad? Con su callado. Vamos a poner el ejemplo de un pastor que trae su callado y las ovejitas se van para un lado, pues, y si no son obedientes, pues les tiene que dar un palacito, ¿verdad? Sí, un palazo para que entiendan, no se diga así si son chivas, ¿verdad? Más fuerte. Vemos que las ovejitas son más rebeldes. Bueno, esperemos que todos los que estamos escuchando este video seamos ovejas y no cabras, porque las cabras no le agradan a Yahweh, son hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, a Yahweh sí le gustan las corderitos, las ovejitas, porque son obedientes, se dejan disciplinar, no son rebeldes. Bueno, sigue diciendo aquí. En el 14 dice seguir la shalom con todos y la kedusha, sin la cual nadie verá a Yahweh. Quiero ir al monte de Sión, necesito seguir la paz con todos. Necesito vivir en Kedushá. Si no, no voy a llegar a ningún lado. Voy a seguir dando vueltas en el desierto y no voy a llegar a ningún lado. Quiero llegar a la casa de Yahweh, tengo que estar en paz con todos mis ajim y vivir en Kedushá. La Kedushá significa santidad. Para poder ver a Yahweh en el monte de Sión. Ahorita voy a aclarar por qué. Bueno, aquí lo va a seguir diciendo adelante.
Dice en el verso 15, observen bien de que nadie deje de alcanzar el favor de Yahweh, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Antes de que la quejilá sea contaminada, cortemos toda raíz de amargura. Por eso dice que estemos en paz unos con otros, para que no haya ningún brote de ninguna raíz de amargura que crezca y muchos se contaminen a través de eso. Aquí Yahweh en el monte de Sión sí permite que sea quitada aquellas raíces de amargura. En otros lados ni cuenta se dan. Aquí sí Yahweh nos va a dar visión para quitar cuando algo esté creciendo malo, ¿verdad? Quitarlo. Allá, porque vamos a la perfección. En la salvación no hay tanto problema. ¿Por qué, verdad? Porque cuando dice allá hablando de la parábola del trigo y la cizaña, ahí está hablando del reino de Yahweh. Una cosa es el reino de Yahweh y otra cosa es el reino del Machía. Son dos cosas diferentes. En el reino de Yahweh sí es comida y bebida, no es comida ni bebida, perdón, y en el reino del Machía sí es comida y bebida. Dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver la comida y la bebida? Bueno, dice la escritura que en el reino de Yahweh no es comida ni bebida. No sé si han leído esa escritura. Y en el reino del Mashiach sí. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Yahshua estuvo aquí en el planeta, dice que los fariseos y los fariseos y los escribas se escandalizaban porque Yahshua comía mucho, ¿verdad? Y bebía vino. Hacía muchas convivencias con sus discípulos, ¿verdad? Dice, este es un comedor y bebedor de vino. Decía Yahshua, ahora resulta, vino Elías que no comía, Yahanan el inmersor, no comía ni bebía y decían, demonio tiene. Y yo como y bebo y dicen, demonio tiene. Pues, ¿quién nos entiende? Bueno, entonces, dice aquí, seguid la shalom con todos y la kedushá, sin la cual nadie verá a Yahweh. Dice, observen bien en el 15, que nadie deje de alcanzar el favor de Yahweh, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Como les decía, aquí Yahweh sí nos permite quitarla, esas raíces que estén creciendo. En la parábola del trigo y la cizaña, y dice claramente, deja la cizaña y no la cortes, porque van a ser los ángeles los que la van a cortar en aquel tiempo. Pero aquí, Yahweh sí, como les repito, aquí en esto, sí Yahweh nos permite cortar toda raíz de amargura. Toda raíz que quiera crecer nos da la oportunidad de arrancarla antes de que contamine la quejilá. Bueno, sigue diciendo. En el 16, que ninguno sea fornicario o profano, perdón, como Esaf, que por una comida vendió su primogenitura, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la verajá, la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para recobrarla, aunque la buscó con lágrimas. Fíjense lo que estoy comenzando a hablar. Para la salvación no hay tanto esfuerzo. Para la salvación no se necesita tanto. Dice Isaías 35:8, y será llamada calzada y habrá un camino de salvación. Dice, el que ande por este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Si tú andas en el camino de la santidad, por torpe que seas, dice la escritura en Isaías 35:8, el que anda en el camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Aunque yo no sea un buen predicador, un buen orador, un buen cantante, no sé, quizás nunca tenga un ministerio de profeta, de apóstol, pero si vivo en santidad, dice Isaías 35:8, el que anda en el camino de la kedushá, de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Pero aquí vamos a algo más importante. Aquí ya no vamos solamente buscando una salvación, sino una perfección. Porque vamos al monte de Sión y en Sión está Yahweh, quien quiere perfeccionarnos. Entonces, ahí, si yo tomo a poco mi primogenitura, ya no va a haber lugar para arrepentimiento. En la salvación sí,
mientras que yo tenga vida y esperanza, ¿verdad? Por eso hay una escritura que dice, más vale perro vivo que león muerto. O sea, dando a entender que mientras hay vida hay esperanza, porque los muertos en el Seol ya no alaban a Yahweh, pero los que estamos vivos siempre vamos a tener una oportunidad de volver a arrepentirnos, siempre y cuando no sean pecados de muerte, ¿verdad? Porque ahí sí va a estar difícil. Pero si nos descuidamos, si no avanzamos, si no nos santificamos, ¿verdad? Como debiera, pero llega el momento, y fíjese, aún voy a decir algo más. Yahweh no quiere la muerte del impío, aun si alguien le diera la espalda a Yahweh. Yahweh siempre está esperando a que aquel hermano, ¿verdad? Que se enfrió, que se salió del camino, vuelva al camino, que vuelva a la casa de Yahweh. Dice él claramente, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de sus pecados, que vuelva, ¿verdad? Aún dice, si alguien hace volver al impío de su mal camino, va a haber bendición sobre él, ¿verdad? Sobre aquel que haga volver a un pecador, a un impío de su mal camino en el que se fue. Y hay otras escrituras, ¿verdad? Dice que si el justo después se hace impío, pues no será perdonado. Pero si el impío, ¿verdad? Vuelve a su justicia, será perdonado. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que mientras hay vida, hay esperanza en este camino, en el camino de la salvación, en el camino de la santidad. Por torpe que sea, no se extraviará. Pero a este camino que Yahweh nos está llamando, a un camino de perfección, a una vida en perfección, es algo más difícil. Ahí, si yo descuido mi perfección, si yo descuido esta oportunidad gloriosa que Yahweh me quiere dar, aunque la suplique con lágrimas, después ya no va a haber lugar para arrepentimiento. ¿Qué estoy hablando de todo esto? Un ministerio, un trabajo en la casa de Yahweh. Si yo me descuido, ya no va a haber oportunidad para mí. Aquí dice en el verso 16 que ninguno sea fornicario o prófano, como Esab, que por una sola comida vendió su primogenitura. En pocas palabras, desaprovechó su oportunidad. Dice, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la verajá, fue rechazado, pues no halló ocasión para recobrarla, aunque la buscó con lágrimas. Ahorita vamos a aclarar por qué estoy diciendo todo esto, porque vamos a un lugar muy importante. Bueno, es el llamamiento que tenemos. Dice en el 18, porque no se han acercado, aquí va a comenzar lo bueno, ¿verdad? A lo que vamos, al punto principal. Vamos a hablar del monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? ¿Dónde está el monte de Sión? ¿Quién está en el monte de Sión? ¿Y quién van a ir al monte de Sión? El monte de Sión pues es un lugar muy importante que aparece en muchas escrituras, Isaías 60, Apocalipsis 14, Hebreos 12, como estamos viendo aquí, este, mm, y Isaías capítulo 2, donde se va a cumplir esta profecía que todas las naciones van a venir en este tiempo, van a conocer al monte de Sión, van a querer venir al monte de Sión porque en Sión hay salvación. Entonces, lo bueno empieza aquí al punto principal a lo que vamos. Hebreos capítulo 12 en su verso 18 dice así: porque no se han acercado al monte que se podía tocar, ni al fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a tempestad, ni al sonido del chofar o la voz de las palabras, las cual los que las oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se enviaba. Si bestia tocaba el monte, se apedreaba o se pasaba con lanza. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moshe dijo: estoy totalmente atemorizado y estoy temblando. Y fíjense que no se había acercado al monte de Sión, sino al monte Sinai. Él está hablando del monte Sinai. Cuando Yahweh le hablaba al sonido de bocina, había relámpagos, había truenos, había fuego. Dice, aquí lo vas a seguir más adelante, dice,
mas han llegado a Har Sión, al monte de Sión, a la ciudad de Yahweh, el Elohim viviente, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de malachim celestiales. Fíjense a lo que Yahweh nos está llamando, porque no nos hemos acercado a un monte material, a un monte que se podía palpar, al cual Moshe dijo, estoy espantado y temblando, sino al monte de Sión, a la quejilá de Yahshua, a la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de malachim celestiales, a la ciudad, a Sión, la ciudad de Yahweh, ¿verdad? Bendito sea su nombre, dice. Mas han llegado a Har Sión, al monte de Sión, a la ciudad del Elohim viviente. Entonces, ¿a dónde nos estamos acercando a través de Yahshua HaMashiach? ¿O a dónde me quiere llevar? ¿Qué es lo que que Él quiere que yo comprenda? Que es un lugar muy especial al que me quiere llevar, pero necesito valorar mi oportunidad. En pocas palabras, el monte de Sión es la quejilá de Yahshua. No hemos llegado a un lugar material, sino a la quejilá de Yahshua, a un lugar muy importante, pero es necesario que si lo comprendamos, aprendamos a escuchar que Yahweh me está haciendo un llamamiento y valorar mi oportunidad. Dice en el 23, en la Escol edad Am Israel de los Bajorín que están listos en los Shamaim, y a Yahweh nuestro Elohim, el Shofet, el juez de todos, y a los Rahim de los Arikim, hechos perfectos. En pocas palabras, al monte de Sión, donde Yahweh me quiere perfeccionar, a la quejilá de Yahshua. Bendito sea su nombre para siempre. Dice en el 24, a Yahshua, el mediador del Brit Hadashah, que por su dan rociada habla mejores cosas que la dan de Hebel. Shomer, observen, que no rechacen al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos tojeja, nos exhorta desde el Shamaim, desde los cielos. Su voz hizo, dice en el 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Yahweh ha prometido, diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el Shamaim. Y esta palabra aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. En pocas palabras, las que no vemos, las espirituales. Bendito sea el nombre de Yahweh. Dice en el 28, por lo cual, puesto que recibimos un malhut que es inconmovible, un reino inconmovible, demostremos gratitud mediante el cual ofrezcamos a Yahweh una abodá, un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque Yahweh nuestro Elohim es fuego consumidor. Pocas palabras, como dice esta escritura de Revelación, Hebreos 12, Yahweh nos va a corregir. Si es que queremos ser hijos, si Él nos toma por hijos, nos va a corregir, va a quitar lo que está defectuoso en mí para poder ir al monte de Sión. Que ese es el llamamiento. Espero que tú lo comprendas también. Él me quiere perfeccionar. Dijo una cosa muy importante Shaul, él dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la quejilá. Para esto levantó estos ministros. Para esto me va a preparar a mí, para esto te va a preparar a ti. ¿Y dónde están estos ministros? En el monte de Sión. Dice ahí claramente, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, al cual Moshe dijo, estoy espantado y temblando, ¿verdad? Aún aquellos dijeron que no se nos hable más porque pereceremos. No nos hemos acercado a ese monte, sino al monte de Sión. Pero hay que entender qué es el monte de Sión. El monte de Sión pues viene siendo la quejilá de Yahshua. No es un lugar material, como Israel se gloría por tener el monte de Sión allá en Israel, pero no es a lo que se refiere Yahweh. En el monte de Sión al que tiene Israel pues viene siendo una colina. En Yeshayahu 60 dice claramente, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha posado sobre ti.
Porque aquí que tinieblas cubrirán las naciones, mas sobre ti será vista su gloria, habrá en ti luz. Todas las demás naciones, el cristianismo, todas las religiones paganas, dice que van a estar en oscuridad, pero solamente en el monte de Sión habrá luz. Hay varias escrituras, ¿verdad? Dice que Yahweh permitió solamente a Jerusalén una lámpara encendida que nunca se apagará. Mientras que las demás lámparas están apagadas, la lámpara de la quejilá de Yahshua, que representa, miren, cuando habla de Yahudá, cuando habla de Sión, cuando habla de el monte Yahudá, Sión, Jerusalén, eh, el monte, ahorita se me olvidó ese nombre del monte. Cuando habla ya en el Tejilín, Salmo 33, dice, bienaventurado, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los humanos juntos, es como el buen óleo el cual desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Um, en pocas palabras, cuando habla, vuelvo a repetir, cuando dice, cuando habla de Sión, cuando habla de Yahudá, cuando habla del reino del sur, cuando habla de Jerusalén, se está refiriendo a la quejilá de Yahshua. Cuando habla específicamente del monte de Sión y de Jerusalén, se está refiriendo en un sentido espiritual a la quejilá de Yahshua. Y es el llamamiento al cual Yahweh nos está llamando. Espero que lo comprendan. Yo ya lo comprendí, pero no va a ser que la perfección pues la va dando Yahweh, pero tengo que esforzar, yo hacer mi esfuerzo también, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Entonces, Sion representa la quejida de Yahshua. Hasta aquí le voy a dejar en este tema. Yahweh lo siga bendiciendo. Shalom.